Hola, muy buenas noches. Somos el equipo número 10 que está conformado por Cristina, Gabriela y yo, su servidora Devani. Nos encontramos reunidos aquí para hacer la realización de un podcast del cual hablaremos sobre la violencia por razón de género, retos de igualdad e inclusión. Principalmente, antes de hablar sobre el tema, debemos de saber qué es violencia por razón de género, la cual es la violencia dirigida contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer o de manera que les afecta en una forma desproporcionada. Estos tipos de violencia se pueden manifestar de diferentes maneras, como actos o omisiones con el fin de causar algún daño, dolor, sufrimiento, ya sea de manera física, sexual, psicológica o económico hacia las mujeres. Como anteriormente se comentaba, vamos a hablar sobre la violencia por razón de género, de retos de la igualdad e inclusión. La violencia de género es algo que se ha vivido por generaciones en muchos países con un alto grado de impunidad, en el cual se puede manifestar de diferentes formas múltiples y diversos ámbitos. Por esto mismo, el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer decidió hacer la aprobación de la Recomendación General número 35, por la cual se actualiza la Recomendación General número 19, en la cual se basaba en que las autoridades hicieran cumplimiento de sus obligaciones para tratar la eliminación de la violencia de género contra las mujeres. De esto mismo, la Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos, la cual está encargada de proteger y promover los derechos humanos entre la población y las autoridades de Nuevo León, presentó una cartilla la cual ayudaba para contribuir en una promoción de los derechos humanos de las mujeres, teniendo un ámbito específico en el derecho a una vida libre de violencia, y a su vez hablando sobre las responsabilidades de las autoridades para la erradicación y protección de la violencia con otras mujeres. Con anterioridad se ha estado investigando sobre estos tipos de causas que hacen la violencia de razón de géneros, y los factores más relacionados con el género es por la ideología de derecho y el privilegio que tienen los hombres con respecto a las mujeres, al igual que las normas sociales relativas de la masculinidad. También otros tipos de causas se pueden ver en factores como culturales, económicos, ideológicos, tecnológicos, políticos, religiosos, sociales y ambientales. En México, al igual que en otros países, se llega a tener una ideología androcentrista, en la cual se basa que es la visión del mundo se sitúa en el hombre como centro de todas las cosas. Esto se obtiene desde generaciones pasadas. Debido a esto, se puede generar varios tipos de violencia. Los más comunes que se encuentran en México o en todos los países es como la violencia física, la cual es todo acto que causa daño corporal no accidental a las mujeres. En este tipo de violencia se utiliza la fuerza física, provocando así lesiones ya sean internas o externas. La violencia psicológica, en esta es el acto dañino de la integridad emocional y la estabilidad psicológica de las mujeres, causando así una devaluación de su autoestima, llevándola al suicidio. La violencia digital es una violencia que actualmente podemos verla, que son aquellos actos de violencia por razón de género cometidos, los cuales se hace la utilización de tecnologías, información y comunicación, siendo estas plataformas de redes sociales, correos electrónicos, los cuales pueden causar un daño psicológico emocional hacia la. Ahora mismo le cederé la palabra a mi compañera Cristina. Bueno, en la investigación que yo hice pude observar que la diversidad sexual abarca las sexualidades como son las plurales, polimorfas y las placenteras, que son como la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y el transgénero, que son los transvestis y los transexuales, ya sea como identidades esencializadas o como prácticas sexuales sin carácter identitario. Además, pude saber que se considera que la categoría de la diversidad sexual es relativa y está abierta al cambio y a la inclusión de nuevas identidades de acuerdo con el momento histórico y con el contexto cultural específico. Tomando en cuenta que, de acuerdo a unos expertos, los estudios sobre la diversidad sexual pretenden entender cuáles son los significados asignados en las identidades y las prácticas sexuales
en determinados lugares. Además, debemos saber que el sexo está dado por los órganos biológicos, mientras que el género se adquiere a través de la socialización y hace que las mujeres y los hombres vivamos las responsabilidades, las pautas o entre los comportamientos y los gustos, que pues son aprendidos pues previamente asignados como propios de su sexo. O sea, es decir, cuando una persona dice que algo está solamente hecho para los hombres y otra cosa está hecha solamente para las mujeres. Para finalizar, de mi parte, yo quiero agregar que la orientación sexual tiene que ver con la elección del objeto de amor y de deseo, es decir, hacia qué sexo se inclina el deseo sexual y amoroso. Es independiente del sexo y del género de la persona y representa la organización específica del erotismo y el vínculo emocional de un individuo. Además que la pues, orientación puede manifestarse a través de comportamientos, los pensamientos y las fantasías o los deseos sexuales. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Gaby. Bueno, por mi parte, quiero empezar hablando sobre lo que investigué sobre el lenguaje incluyente, ya que pues este es un punto muy importante a tratar. El lenguaje inclusivo se practica a través de programas y políticas públicos gracias a los movimientos feministas para el cambio cultural a favor de la igualdad. Al igual que ya hay países de habla hispana donde sus políticas ya incluyen un lenguaje incluyente. Y se está tratando de convertir en una práctica recurrente para evitar muchos problemas. Una gran problemática de lo que está pasando y una gran pregunta que se hace es si es natural o es social el problema. El tema es muy importante a tratar, ya que el sistema patriarcal vigente y que fundamenta que de las diferencias biológicas, principalmente porque lo natural se dice ser que las mujeres son menos fuertes que los hombres son los que tienen que hacer todo el esfuerzo físico. Para empezar, ¿qué es el patriarcado? El sistema patriarcal es una primera aproximación. Podemos definirlo como el origen lógico, natural y divino por el que debería de regresarse la vida de las personas en el que el hombre es la medida de todas las cosas. Básicamente dice que los hombres se juntan para básicamente dominar a las mujeres. Esto es una definición que venía en lo que investigué. Gracias a esto, las mujeres han sido limitadas en sus posibilidades de la vida y sometidas a violencias. Esto ha creado desigualdad, violencia y crea la discriminación a las mujeres. La discriminación de género excluye a las mujeres en los ámbitos públicos y de decisiones, donde se regulan la vida diaria, lo que por consecuencia hace que crezca el poder del hombre. Lo cual esto nos lleva al poder de los estereotipos. Para cada género se le entregó un comportamiento y roles diferentes. A las mujeres, sumisas, amas de casa, maestras, enfermeras, etc. Y a los hombres se les entregó su rol como jefes, administradores, representantes de familia, etc. En relación a todo esto con el lenguaje, se crea un estereotipo que discrimina e invisibiliza a las mujeres, ya que pues el lenguaje es una parte muy importante de expresión, el cual mediante este creamos nuestra identidad. Y por mi parte, pues esto sería todo. Gracias. Bueno, y pues así finalizamos nuestro trabajo y pues gracias por su atención.